¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de lo que viene siendo la irrigación cardíaca, ¿vale? Vamos a hablar de la división de sus arterias, la dominancia y codominancia y drenaje venoso. Antes de que toquemos lo que viene siendo irrigación, vamos a hablar de cuatro estructuras que tiene el corazón, ¿no? Tiene dos atrios y dos ventrículos, atrio derecho y atrio izquierdo, derecho, izquierdo, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Pero vamos a ver que estas estructuras van a estar siendo separadas por surcos. En el caso de los ventrículos vamos a tener dos surcos, el surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior. ¿Por qué interventricular? Porque está entre ventrículos, ¿no? Por eso entre. Muy bien. Y los surcos atrioventriculares. ¿Por qué atrioventriculares? Porque está separando atrio y ventrículo, ¿no? En este caso encontramos surco atrioventricular izquierdo y surco atrioventricular derecho. Bien, sabiendo esto, esta generalidad, vamos a ver dónde nace la irrigación. Pues van a ser de la primera porción de la aorta, es decir, la aorta ascendente. Que si nosotros hiciéramos una disección transversal, veríamos esto, ¿no? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, válvula aórtica. Vamos a ver que la válvula aórtica tiene sus respectivos senos aórticos. ¿Qué son estos senos aórticos? Pues básicamente van a ser dilataciones de la pared torácica que van a estar localizadas entre el anillo, es decir, este círculo negro que les puse aquí, y la unión sinotubular. La unión sinotubular es este punto de unión en el momento que se cierra la válvula, ¿no? Entonces, vamos a ver que tenemos tres senos aórticos: seno coronario izquierdo, seno coronario derecho y seno no coronario. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El seno no coronario se llama así porque este seno no va a estar dando ninguna porción de alguna arteria coronaria. Por eso se llama seno no coronario. Seno coronario izquierdo entonces y seno coronario derecho, ¿vale? También estos senos se les conoce como senos de Valsalva. Una vez sabiendo esto, vamos a ver cómo estos senos van a estar formando este foramen que se les conoce como ostium coronario. El ostium coronario izquierdo que permite el paso y el nacimiento de la coronaria izquierda y el ostium coronario derecho que igual permite el paso y su nacimiento de la arteria coronaria derecha. Bien, ahora hablando ya a detalle de cada arteria coronaria, vamos a empezar con la coronaria izquierda. Esta va a medir de 1 a 2 centímetros, pero depende de la bibliografía. Habrá bibliografía que ustedes lean que diga que va a medir 1 centímetro y habrá otros libros que digan que mide 2 centímetros. Entonces la vamos a dejar en el medio de 1 a 2 centímetros, donde va a tener dos ramas terminales que vamos a hablar a continuación. La primera rama terminal va a ser la arteria circunfleja izquierda. Para esto permítanme localizarlos. Que aquí encontramos ventrículo derecho de color verde, ventrículo izquierdo, atrio izquierdo, ¿vale? Y atrio derecho. Bien, ahora, la arteria circunfleja izquierda vamos a ver que va a estar descendiendo todo el borde inferior del atrio izquierdo, ¿vale? Pasando por el surco atrio ventricular izquierdo. Y la arteria interventricular anterior, que esta va a descender todo el surco interventricular, ¿vale? Anterior hasta llegar al ápex, ¿vale? O sea, hasta el punto final del corazón. Bien, ahora la coronaria derecha. La coronaria derecha va a estar pasando por todo este surco atrioventricular derecho, ¿vale? Entonces aquí encontramos atrio y el ventrículo, y este es el surco. Por lo tanto, por aquí va descendiendo la coronaria derecha y se va a hacer hacia posterior. Una vez que se haga hacia posterior, va a dar la interventricular posterior, ¿vale? Ahora, todo esto va a formar lo que viene siendo el marco arterial cardíaco. El marco arterial cardíaco se compone entonces de 5 arterias. Lo que viene siendo la coronaria izquierda, dando sus dos ramas, la arteria circunfleja izquierda, vemos cómo se hace hacia posterior, la interventricular anterior pasando por el surco interventricular anterior, la arteria coronaria derecha, que va descendiendo y igual se hace hacia posterior, formando la interventricular posterior, dando así lo que se conoce como el marco arterial cardíaco. Bien, ahora, lo que aquí les puse de morado o de violeta
es el septum interventricular o el tabique interventricular, donde los 2/3 anteriores de este tabique va a estar dado, o más bien va a estar irrigado por la arteria interventricular anterior, mientras que el último tercio va a estar dado por la arteria interventricular posterior. Bien, ahora, hablando un poco más de las ramas de la coronaria derecha, vamos a ver cómo esta va a estar dando rama del nodo sinoatrial. Recordemos que el nodo sinoatrial va a ser este marcapaso del corazón, ¿va? Ahora, la rama también del nodo atrioventricular. Recordemos que al final de cuentas es unas fibras nerviosas. Bueno, más bien fibras del músculo cardíaco específicas para dar toda esta inervación intrínseca. Pero también necesita su irrigación, ¿no? Entonces tiene su rama del nodo atrioventricular. Ahora, esta rama coronaria derecha va a estar dando la rama marginal derecha, que permite toda la irrigación, ¿vale? De la cara lateral del ventrículo derecho. Y por último también encontramos las ramas del cono arterioso, ¿no? Y las ramas atriales, que permiten que se pueda irrigar correctamente el atrio derecho. Bien, ahora de la coronaria izquierda encontramos sus dos ramas que les había mencionado, la circunfleja izquierda, que esta va a estar dando las ramas marginales que permiten la irrigación de la cara lateral del ventrículo izquierdo, y la interventricular anterior, que va a estar dando las ramas septales o las ramas penetrantes de los 2/3 que habíamos mencionado del tabique interventricular. También encontramos las ramas diagonales, que son estas, ¿vale? Que igual nos permite dar la irrigación a los 2/3 anteriores, es decir, a los 2/3 anteriores de la cara anterior del corazón, ¿vale? El otro tercio va a estar dado por la coronaria derecha. Bien, ahora, ¿qué va a pasar acá? La rama del nodo sinusal, ¿vale? Va a estar dada cerca del origen de la arteria coronaria derecha, bien aquí cerca del origen, y se bifurca o da esta ramita que es el nodo sinusal. Pero esta va a estar dada en el 60% de los casos de la población por la coronaria derecha. Bien. La interventricular posterior vemos que está en el 67% de la población. Pero este es aquí un término que después lo vamos a desglosar mejor, de dominancia y codominancia cardíaca. Ahora, encontramos aquí lo que viene siendo la rama del nodo atrioventricular, ¿vale? Que está dado cerca del origen de la arteria interventricular posterior. Vemos aquí cómo está. Y pues da su ramita, ¿no? Bien. Bien, pasando a la coronaria izquierda, vamos a tener también que va a dar una rama del nodo sinusal. Pero me dirán, o sea, ¿cómo? ¿Los dos van a dar la misma rama? No. Si se dieron cuenta, en el 60% decía en la coronaria derecha. Es decir, ese 60% de la gente va a estar dada en la rama del nodo sinusal por la coronaria derecha. Mientras que el 40% restante, esta rama del nodo sinusal va a estar dada por la coronaria izquierda. ¿Va? Ahora, la rama interventricular anterior, pues esta va a distribuir lo que viene siendo ventrículos derecho e izquierdo, ¿no? Pero ¿cómo lo va a hacer? Con las ramas diagonales que ya habíamos dicho anteriormente. La rama circunfleja que va a estar pasando, como habíamos mencionado, por todo el surco atrioventricular izquierdo, que va a estar dando la distribución sanguínea hacia atrio y ventrículo izquierdo. Bien. Y la rama interventricular posterior la va a estar dándola en un 33% de los casos, que igual lo vamos a ver en la dominancia y codominancia cardíaca. Ahora sí, hablando de este tema. ¿Qué es dominancia? La dominancia cardíaca se va a tratar de un concepto de la variabilidad que tiene las arterias coronarias, tanto derecha e izquierda, dando lugar a la interventricular posterior. Esa es la definición como tal y la definición más fácil. Ahora, estamos viendo aquí una vista posterior del corazón. Encontramos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho en verde, atrio derecho y atrio izquierdo, ¿vale? Encontramos el surco interventricular anterior en transparencia, en estas líneas. El surco interventricular posterior, el surco atrioventricular izquierdo, ¿vale?
y el surco atrioventricular derecho, que aquí idealmente estaría. Bien, ahora lo vamos a poner en una disección de la vena cava inferior, ¿no? Aquí estaría la vena cava inferior. Bien, y la cortamos. Encontramos aquí nada más el foramen, ¿no? Bien, ahora, esta ya es la imagen sacada del atlas para que sea un poco más fácil y un poco más entendible. Estamos dibujando aquí toda la silueta cardíaca, el surco atrioventricular derecho e izquierdo, surco interatrial, es decir, surco entre los atrios, y el surco interventricular posterior. Si nos damos cuenta, esto forma como una cruz, ¿no? Y sí, es la cruz cardíaca, es decir, esta cruz cardíaca, ¿qué significa? Pues es el punto de unión entre, entre las cuatro cavidades del corazón, ¿no? Ahora, la dominancia cardíaca entonces dependerá de la arteria que llegue primero a esta cruz para que pueda dar así la rama interventricular posterior. Y tenemos dominancia cardíaca derecha y dominancia cardíaca izquierda. ¿Qué quiere decir? Que si hablamos de una dominancia cardíaca derecha, como lo hablamos aquí, es la coronaria derecha, perdón, la que va a estar dando la interventricular posterior. Entonces, dominancia cardíaca derecha da la interventricular posterior, la coronaria derecha. Y vamos a ver cómo existe una arteria llamada arteria retroatrial, que la va a estar dando la coronaria izquierda. La coronaria izquierda llega hasta acá, da la rama retroatrial, se anastomosa con la coronaria derecha y se forma la interventricular posterior. Si habláramos de dominancia izquierda, entonces la interventricular posterior estaría dada por la coronaria izquierda, ¿no? Y en este caso la arteria retroatrial la daría la coronaria derecha, ¿no? Que es para que se pueda unir y se forme la interventricular posterior. Entonces, dominancia derecha, la rama de la coronaria derecha. Dominancia izquierda, la rama de la arteria coronaria izquierda, ¿no? Que aquí la encontramos. Pero no solamente existen estas dos, también existe algo llamado codominancia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que tanto la arteria coronaria derecha como la arteria coronaria izquierda se van a unir completamente. Aquí vemos que ya no existe una arteria retroatrial como la que veíamos en las dos dominancias cardíacas, tanto derecha o izquierda. Aquí ya no. Aquí se unen las dos arterias coronarias para formar la interventricular posterior. Bien, hablando del drenaje venoso, vamos a ver de una forma muy rápida y muy sencilla que no es tan complicado. El elemento principal de este apartado, de este drenaje, lo encontramos aquí, el seno coronario, ¿vale? Que este seno va a estar permitiendo todo el drenaje de todas las venas del corazón. Encontramos aquí la vena oblicua, la vena cardíaca mayor o vena cardíaca magna, la vena posterior del ventrículo izquierdo y la vena cardíaca media o la vena interventricular posterior. Ahora, vamos a ir viendo una por una. Entonces, vamos a ver que este seno coronario funciona como un colector terminal. Es decir, este seno es la última parte donde van a estar recolectando todo el drenaje venoso de todas las venas. Bien, este seno coronario va a permitir el paso hacia el atrio derecho. Recordemos que el seno coronario va a desembocar al atrio derecho por su foramen del seno coronario, ¿no? Que se ubica en la porción inferior del atrio derecho. Bien, hablando un poco de la vena cardíaca mayor, vemos cómo es una dilatación, bueno, más bien cuando llegue el transcurso de la vena cardíaca mayor y se dilate, se va a formar la vena... no mames. Ahora sí, pasando al drenaje venoso, vamos a ver que hay un elemento principal de este apartado, que es el seno coronario, ¿vale? Que aquí lo dibujé de rojo. El seno coronario funciona como un colector terminal de todas las venas del corazón. Es decir, aquí encontramos vena oblicua, vena cardíaca mayor o vena cardíaca magna, vena posterior del ventrículo izquierdo, vena cardíaca media y vena cardíaca menor, ¿vale? Entonces este seno coronario funciona como un sistema colector de todas estas venas para que pueda llegar al atrio derecho.
Recordemos que el seno coronario llega a la porción inferior del atrio derecho, ¿no? Por medio de su foramen, que se llama foramen del seno coronario. Ahora, hablando un poco de la vena cardíaca mayor, recordemos que esta vena cardíaca mayor, en el momento que se dilate, es decir, en esta parte, se va a formar el seno coronario. Entonces, el seno coronario es una dilatación de la vena cardíaca mayor, ¿va? Bien. Ahora, la vena cardíaca mayor va a ser originarse en lo que viene siendo en el ápice del corazón y va a ir ascendiendo así por el surco interventricular anterior por arriba de la arteria. Entonces, básicamente de superior a inferior encontramos vena interventricular anterior, arteria interventricular anterior y pues el surco, ¿no? Bien, entonces va ascendiendo en relación con esta arteria interventricular anterior y se hace hacia izquierda y luego hacia posterior, ¿no? Ahora, vemos aquí cómo se flexiona hacia la izquierda para pasar posteriormente por la arteria circunfleja izquierda y llegar a lo que viene siendo el seno coronario, ¿no? Se convierte en el seno coronario. Bien, ahora, en este punto se forma algo llamado triángulo arteriovenoso. ¿En qué punto? Entre la bifurcación de la arteria coronaria y la dirección de la vena hacia izquierda. Vamos a hacerle zoom. Y aquí encontramos los límites de este triángulo arteriovenoso. La vena circunfleja izquierda, la vena interventricular anterior y la vena cardíaca mayor. Bien, y esto va a formar lo que se llama el trígono arteriovenoso. Es decir, aquí se forma el triángulo y dentro del triángulo se forma el trígono arteriovenoso. Bien, entonces ya sabemos los límites del trígono y del triángulo arteriovenoso. Pasando a la vena cardíaca menor, vamos a ver que esta va a ir ascendiendo todo este borde lateral del ventrículo derecho, va a pasar por el surco atrioventricular derecho, se va a hacer hacia posterior, vemos como aquí viene hacia posterior, y va a llegar al seno coronario, ¿vale? Ahora, la vena cardíaca media o vena interventricular posterior, ese es su otro nombre, ¿no? Ahora, la vena interventricular posterior va a estar originándose cerca del vértice del corazón, va ascendiendo hasta llegar igual al el seno coronario, ¿no? Igual lo mismo que la vena interventricular anterior, va a estar pasando por arriba de la arteria interventricular posterior. Entonces, vena interventricular posterior, abajo de esta vena pasa la arteria interventricular posterior. Bien. Y por último encontramos lo que viene siendo la vena posterior del ventrículo izquierdo. Esta vena posterior del ventrículo izquierdo va a estar ascendiendo desde la parte posterolateral del ventrículo izquierdo, va ascendiendo hasta llegar al seno coronario. Igual lo mismo, tiene tanta ciencia. Ahora, y la vena oblicua, que es la última, que esta va a estar dando todo el drenaje venoso del átrio izquierdo. Esta desciende y forma también, más bien, llega hacia el seno coronario. Y por último aquí encontramos una imagen real donde ustedes me van a estar diciendo cada una de estas partes, ¿no? En este caso la vena interventricular posterior, el seno coronario y la vena ventricular izquierda, ¿no? Bien.